Bueno, buenos días. Ya somos 66 en línea. Yo creo que podemos arrancar. Antes de iniciar con los temas de hoy, que no son muchos, vamos a repasar un poco el tema de vínculos relativos y introducir el concepto de cadenas cinemáticas abiertas y cerradas, sobre todo para lo que es el armado de reticulados, que es una estructura simple que es muy importante conocer. Vamos a hacer algunos ejercicios más, como veníamos haciendo la clase anterior, solo reconociendo vínculos. Ustedes después pueden plantear, recuerden que una vez aislado el componente y reconocido bien los vínculos, hay que reemplazar los vínculos por sus reacciones incógnitas y finalmente plantear el equilibrio haciendo sumatoria de fuerzas y momentos igual a cero. En este caso tenemos un componente vertical con doble articulación. Tengo problema con el mouse. Tenemos una articulación a lo que sería la referencia fija en C y una articulación relativa en B con este componente, que a su vez está con un vínculo doble en A. ¿Sí? Acá la única solicitación es esta carga horizontal en D, P, y por lo tanto lo que vamos a analizar en primer lugar es este componente vertical. En ese caso vamos a dibujarlo. Recuerden que lo primero que tiene que hacer uno es aislarlo del sistema y armar el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? No empiecen a plantear el problema sobre el dibujo inicial. Eso le puede llegar a generar mucho inconveniente a la hora de entender el problema. Dibújenlo, aíslenlo y empecemos a reconocer los vínculos que tenemos actuando sobre este componente, ¿sí? El vínculo de C es claramente un vínculo doble, ¿sí? Restringe el desplazamiento, por ejemplo, no sabemos la dirección, obviamente, y el módulo de reacción en C, pero podemos descomponer esa reacción en dos direcciones. Inicialmente vamos a poner el vínculo, indicándolo de esta manera, vínculo doble. Esto permite solamente el giro alrededor de este punto de este componente, y tenemos un vínculo relativo doble en B, ¿sí? Que inicialmente podríamos pensar, bueno, es un vínculo doble, ¿sí? Si lo planteamos acá, sería una articulación en este punto. Si lo planteamos así, tenemos cuatro incógnitas, dos en este vínculo en B y dos en C, por lo cual el sistema queda hiperestático, no podríamos resolver este sistema. Pero acá tenemos otro dato en el problema que nos reduce el sistema en una incógnita, que tiene que ver con este componente que está doblemente articulado en A y en B, sin solicitación, y por lo tanto nosotros ya sabemos que el esfuerzo transmitido en B, ¿sí? Por esta viga o por este componente es colineal con el componente, o sea, con la línea que une estas dos articulaciones, ¿sí? Esto hace que
en realidad un vínculo doble acá. Yo podría poner un vínculo simple con una restricción en el sentido de la recta de acción alineado con la recta que une los puntos AB. Podríamos trabajar entonces de esta manera y tendríamos solamente una incógnita que sería el módulo del esfuerzo transmitido en ese punto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de un vínculo doble, dibujar uno simple en ese punto en la dirección dada por esta recta, ¿sí? Obviamente esto va a ser una restricción va a ser una cosa de este estilo, ¿sí? En esa dirección vamos a tener acá solamente una reacción de la cual no conocemos solamente, ¿sí?, el módulo de la reacción en B. De esta manera tenemos un sistema de 3 incógnitas y por lo tanto podemos plantear su equilibrio. Recuerden que el dato es la solicitación sobre el componente que es P, ¿sí? Esto un poquito más abajo. Bien. Una vez reconocidos los vínculos y cómo están trabajando, lo que tenemos que hacer es reemplazar esos vínculos por las reacciones, ¿sí? Yo acá tengo una reacción de vínculo B y a su vez puedo plantear las incógnitas vertical en este punto y horizontal. ¿Sí? Por lo tanto tenemos, este es el dato, P, y tenemos estas 3 incógnitas. Obviamente con la geometría, fíjense que no solo la configuración de carga y de reacciones de vínculos es importante, sino también la geometría que definen dónde están aplicadas las cargas y por lo tanto las cuplas que se generan y demás. Bueno, obviamente acá faltaría, una vez reconocido, fíjense los vínculos, las incógnitas, es plantear el equilibrio de este componente. Podemos plantear 3 ecuaciones, sumatoria de fuerzas verticales, horizontales y el momento, por ejemplo, en este punto. De esta manera podemos sacar una componente. Fíjense que podemos sacar el ángulo también y entonces tenemos la dirección, la recta de acción. Bueno, es un ejercicio, fíjense que tiene como complejidad solamente reconocer los vínculos y las incógnitas. Después es solamente plantear sumatorias y no equivocarse al hacer pasaje de términos, ¿sí? Recuerden que si yo planteo una ecuación y obtengo una reacción que me da negativo, significa que el sentido es opuesto al supuesto, nada más que eso. Y después lo único que tienen que hacer es para la siguiente etapa, que es para el cálculo de esfuerzos internos, partir del planteo de la dirección correcta. Bueno, vamos a plantear otro ejercicio. Si tienen consultas, antes de pasar, recuerden o se abren el micrófono o me mandan un mensaje al chat. Bueno, este es otro problema. Fíjense que es muy parecido, ¿no? En cuanto a la cantidad de componentes y las articulaciones, sea vínculos dobles o articulaciones relativas. En este caso, nuevamente, si tomamos este componente, acá tenemos un vínculo doble en A. Si tomamos el componente ACB, ¿sí?, que es donde está aplicada la carga, tenemos un vínculo doble en A y uno también doble en C, pero como este componente no está solicitado, tiene doble articulación en C y en D, la reacción de vínculo acá también como incógnita va a ser una especie de vínculo simple sobre C, y por lo tanto no voy a escribir sobre el dibujo para que se acostumbren.
¿sí? Recuerden plantear el problema aparte, aislar el componente, ¿sí? Y después sí tomar las reacciones de vínculo, identificar las reacciones de vínculo como corresponden. Acá tengo un vínculo doble, perdón, dejaba el mouse. Y acá un vínculo simple, vamos a dibujar directamente la incógnita. Fíjense, yo ya lo pongo hacia arriba, claramente tomando momentos acá. Si yo tengo que esta fuerza es hacia abajo, esa acción intuitivamente yo sé que va hacia arriba. Recuerden que si yo no puedo identificar el sentido de la reacción incógnita, las ecuaciones me lo van a corregir. O sea, ustedes no se preocupen por plantear por el planteo correcto del sentido de las reacciones, ¿sí? Si es un vínculo doble, simple, la descomposición en dos ejes cartesianos, recuerden que siempre también conviene identificarlos, los ejes. Tratan de hacer siempre las cosas lo más prolijas posible. ¿Sí? Puedo poner un eje X acá y un eje Y acá. Bueno. Acá nuevamente tenemos tres incógnitas. Obviamente después lo tenemos que reemplazar por las reacciones de vínculo. En este caso tenemos un módulo y la recta acción que no conocemos, pero si descomponemos según estos dos ejes, vamos a tener solo las incógnitas de los módulos y obviamente de los sentidos. En este caso puede ser para arriba o para abajo. Fíjense que incluso esto yo ya lo podría poner como lo iba a hacer para abajo. Intuitivamente yo sé que va para abajo y esto va para el otro lado. Ustedes después lo van a aprender a esto obviamente con la práctica. Y van a ser sumatorias de momentos visuales y lo van a entender, ¿sí? Si yo tomo un momento en este punto, el momento de esta fuerza tiene que ser equilibrada con una reacción hacia abajo, esta pasa por ahí, y la componente horizontal, además esta también va para arriba, por ahí se puede llegar a compensar con esta, pero no es así. Posiblemente la componente horizontal va a equilibrarse con esta. Pero bueno, el planteo de las ecuaciones de equilibrio les va a decir el módulo y el sentido. A ustedes lo único que les importa saber ahora o identificar son las reacciones de vínculo, qué tipo y las incógnitas. Con eso es lo único que necesitan. ¿Sí? Una consulta. En este caso, por ejemplo, si tomás la sumatoria de momentos en el punto A, ¿qué distancia tendrías que tomar para la fuerza, o sea, la reacción del vínculo ese que está en diagonal? Y vos descomponés esta, obviamente lo que tenés que hacer es descomponer esta en dos incógnitas, ¿sí? Que conocés su relación, si querés. Por el ángulo podés descomponer, el ángulo es conocido, ¿sí? Acá tengo esta distancia y esta, ustedes pueden saber cuál es este ángulo y este. Por lo tanto, va a haber una relación entre, no es que hay dos incógnitas, ¿sí? La descompongo para que entiendan. Si yo tomo momentos en este punto, ¿sí? Ninguna de las dos actúan sobre este punto. Si tomo en A, como estaba diciendo, ninguna de estas dos trabaja. Si esta no, y por lo tanto ustedes van a necesitar solamente la proyección de esta reacción, cuyo módulo es desconocido, pero cuyo ángulo sí es conocido, ¿sí? Y por lo tanto, en la ecuación va a seguir existiendo solamente como incógnita el módulo de esta, ¿sí? Bien, gracias. Está expresado en términos del módulo de la componente total por un ángulo, en este caso podría ser por el coseno de este ángulo, ¿sí? Pero bueno, ustedes tienen que trabajar con la geometría, recuerden que la geometría es parte del problema, ¿sí?
De hecho, si ustedes cambian la posición de esta carga o estas dimensiones, los esfuerzos transmitidos cambian totalmente, ¿sí? De hecho, la geometría después le va a permitir optimizar las reacciones de vínculo y ese tipo de cosas, ¿sí? Si tienen alguna otra consulta, no sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias, profe. Bueno, y todos los ejercicios van a ser del estilo. Fíjense que acá también tenemos, si analizamos esta viga o barra, sí, viga en realidad, porque trabaja también a corte, por eso lo vamos a ver después, el ABC o AC, ¿sí? Tenemos una carga aplicada en el extremo C, un vínculo doble en A, y está vinculado en B a un cable que tiene, obviamente está alineado. Recuerden que el cable solo trabaja a tracción, eso ya le dice qué está haciendo el cable, está estirando de B, no queda otra, porque si yo, obviamente si pongo la carga hacia arriba, este cable no funcionaría, no se resistiría al giro de esta viga alrededor del punto este, ¿sí? Si esta carga va hacia arriba, esto podría girar alrededor de esto porque este cable no funcionaría, ¿sí? No ejercería ninguna resistencia. Distinto si yo pongo una barra. ¿Por qué pongo un cable? Porque yo sé que la fuerza va a ser hacia abajo, porque claramente acá seguro voy a tener un peso. Voy a estar sosteniendo un peso y por lo tanto siempre va a trabajar hacia abajo y por lo tanto el cable va a trabajar en tracción siempre, ¿sí? Bueno, en la práctica pueden encontrar un montón de ejemplos como este. Este es un claro ejemplo de un cartel, por ejemplo, sostenido con acá una viga. Por ahí un poquito la complejidad de esto pasa porque el cartel está sostenido en 2 puntos y no en el extremo. Acá solamente hay que reconocer que la carga total del cartel por simetría se va a distribuir uniformemente en DNA. De cualquier manera, si ustedes no tienen por qué suponer nada, ¿sí? Ya les digo que ustedes pueden ir planteando todo, analizan, por ejemplo, el cartel, ¿sí? Si tienen dudas, van a tener la carga. Recuerden que si es carga distribuida, ustedes la pueden poner en el centro de gravedad o de masas de este rectángulo, va a estar bien centrada la carga. Obviamente si esto es realmente un rectángulo y está horizontal, a 0.9 metros hacia ambos lados de la carga del centro de gravedad tenemos las reacciones de vínculos, que son acá 2 barritas que están, acá tenemos una articulación, esto está sin carga, claramente va hacia arriba. Vamos a poner otro color, verde por ejemplo. Entonces acá vamos a tener aplicado una carga hacia arriba y acá otra carga hacia abajo, ¿sí? Vertical. Si ustedes hacen el equilibrio de este componente y como estas distancias son similares, van a obtener que esta carga se distribuye. Si acá tenemos omega sobre 2 hacia arriba y omega sobre 2 hacia arriba también acá. Si estas distancias no son iguales, o están punto D y E no está simétricamente ubicado respecto de la línea central de este cartel, obviamente las reacciones van a ser distintas, ¿sí? Pero bueno, acá hay simetría y por lo tanto ustedes van a tener que acá esto va a valer omega sobre 2. Le dejo a ustedes el planteo, obviamente. Yo estoy tratando de que razonen un poco el planteo inicial de la identificación de vínculos y demás, ¿sí? Si ustedes tienen duda de cómo trabaja
este cartel sobre esta barra, plantean el problema en el cartel y obtienen qué esfuerzos se están transmitiendo a través de estos elementos en D y en E. Fíjense que esta sería la fuerza que la barra ejerce a través de estos componentes en el cartel. ¿Sí? Si yo ahora analizo la barra, ¿dónde lo podemos hacer? Vamos a ponerlo acá. Vamos a dibujar la barra por acá. A ver que se vea bien. ¿Sí? Esta sería la acción de la barra sobre el cartel. ¿Sí? Ahora, si ustedes van a dibujar la reacción del cartel sobre la barra, quedaría de esta manera. ¿Sí? Perdón, se me fue la mano. Lo achiqué valores. ¿Sí? Y está acá. Profe, ¿Sí? y si no estuviesen separadas a igual distancia, ¿respecto de qué puntos se analizan los momentos? Del que vos quieras. El planteo de las ecuaciones, obviamente, es según un eje sobre dos ejes perpendiculares entre sí, los que ustedes quieran, ¿sí? Los que le convenga al planteo del ejercicio. Acá conviene siempre poner, obviamente, para las cargas, si tenemos cargas debido a pesos, verticales, horizontales, los ejes para el planteo de las ecuaciones, conviene plantearlos en forma horizontal y vertical. Por ejemplo, acá. Ustedes podrían plantear un eje así, uno perpendicular en otro sentido. ¿Sí? Lo importante es que sean perpendiculares para poder hacer una descomposición cartesiana. ¿Sí? Y después la sumatoria del momento ustedes lo plantean donde quieran. Lo pueden plantear acá, lo pueden plantear en D, en E. Obviamente después en el cálculo aparecen las distancias para calcular los momentos de las distintas fuerzas que actúan sobre el componente. ¿Sí? Recuerden que al plantear el equilibrio, yo planteo el equilibrio del componente. Entonces, por ejemplo, si yo planteo la sumatoria del momento respecto a este punto, lo que me va a interesar es cuánto hay de acá hasta acá, recuerden que es la mínima distancia, perdón, voy a sacar esto por el cartel, la mínima distancia que tengo, ¿sí? Del punto donde estoy calculando momento, el punto O, y esta fuerza P, ¿sí? O omega, perdón. Y después esta voy a tener que medir cuánto es esta distancia. ¿Sí? Entonces, no importa a qué punto del componente ustedes van a plantear momento. En general, lo que sí tienen que tratar de hacer es plantearlo en un punto donde se anulen la mayor cantidad de variables posible o incógnitas. Entonces, de ahí ustedes pueden deducir alguna incógnita directamente. Es una cuestión de optimizar el punto de análisis para disminuir la complejidad de la resolución de las ecuaciones, pero nada más. Después uno está libre de elegir el punto que quiera. ¿Sí? No sé. Está bien, gracias, profe. Profe, una pregunta. Sí. Para que el diagrama de la barra sola esté completo, ¿haría falta dibujar las reacciones que estaban en los dos extremos o no? Sí. Yo estaba ahí viendo, o sea, lo que tenemos que hacer ahora es, una vez sabido qué esfuerzos se transmiten a través de estos componentes a la barra, nos falta, vamos a dibujar la barra un poquito más gruesa. ¿Sí? Tenemos acá este componente, ¿sí? El componente C, vamos a ponerle para que se entienda, si este punto es C, ¿sí? Este punto es P. Por lo tanto, tenemos, como vimos, las fuerzas que aplica
Perdón. Yo estoy diciendo acá, ¿no? Vamos a poner, ya lo calculamos, entonces sabemos la dirección. El sentido, quiero decir, ¿sí? El cartel tira en el punto B para abajo, omega sobre 2, y acá tenemos otro omega sobre 2. ¿Sí? Y después tenemos las reacciones de vínculo. Acá tenemos un vínculo doble y por lo tanto vamos a tener dos reacciones de vínculo acá. La incógnita es el módulo y obviamente el sentido que lo dan los signos. Y finalmente una reacción en B que conocemos el ángulo, dado por este ángulo que tenemos acá, es colinear con la recta que une A con B, pero tenemos como incógnita el módulo. Por lo tanto tenemos tres incógnitas. El módulo de estos tres componentes, acá sabemos el ángulo, a pesar de que tiene una cierta inclinación. Bueno, una vez que tenemos todas las solicitaciones sobre el componente, activas y reactivas, y la geometría, planteamos sumatoria de fuerzas y momentos y planteamos el equilibrio. De esa forma obtenemos estas incógnitas. ¿Sí? Lo que vamos a ver a partir de la próxima clase es qué esfuerzos internos generan estas solicitaciones que podemos considerar externas, ¿sí? Sobre el componente aislado. Obviamente muchas de estas cosas parecen internas porque se van transmitiendo a lo largo de los componentes y no se exteriorizan, ¿sí? Al aislar el componente del resto del sistema, del universo, lo que aparecen exteriorizadas son todas las acciones activas o solicitaciones activas o reactivas que actúan sobre el componente. Pero después vamos a ver a partir de la próxima clase cómo es que analizamos la distribución de esfuerzos, sección a sección, que aparecen dentro del componente debido a este sistema de cargas. Vamos a ver que yo cambio el sistema de cargas y la distribución de esfuerzos internos cambia. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo lo que estuve viendo es que lo que decía un módulo es que si el cuerpo está isoestático, en cada parte, en cada nodo, también lo tiene que estar. Pero si yo me paro en algunos nodos, no sé cómo plantear algunas fuerzas. Ponerle en el nodo B, tendría la fuerza de la barra, la barra AB y la CB. Pero no tengo ninguna que sea vertical que compense la CB, la AB, digo. ¿Me entiendes? No, bueno, pero no mezcles, ese es el problema de mezclar los componentes. ¿Sí? Yo lo que podría hacer también, bueno, eso lo vamos a hacer después, porque al yo cortar, si yo tomo el punto B y no un componente, ¿sí? Voy a tener esta situación. A ver si la podemos ejemplificar. Es importante que no hagan esas cosas sin entender lo que están haciendo. Yo tengo, bueno, vamos a ponerlo más grueso, la barra, lo tengo que cambiar, pedacito de barra en B, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo acá, perdón, este es el punto B, y voy a decir, bueno, yo quiero plantear el punto B que tengo acá, ¿sí? Muy cerca de B, corto acá. ¿Sí? ¿Y qué tengo ahí? Pues yo corté esto, ¿sí? Corté acá y voy a cortar acá. Y me queda esto. Yo lo que hago es aislar el punto B, ¿sí? Si yo corto y aíslo esta partecita, estoy aislando obviamente dos componentes, ¿sí? Pero puedo aislarlo, lo vamos a ver a partir de la próxima clase. Yo puedo hacer eso, ¿sí? Pero en este caso, yo lo que estoy haciendo es aislar solamente este pedacito, ¿sí? Que tiene que estar equilibrado, ¿sí? Lo que aísle siempre va a estar equilibrado si estoy analizando la estática de componentes en reposo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al aislarlo yo tengo que poner nuevamente, como en todos los casos, todas las acciones activas o reactivas que actúan sobre este componente. ¿Cuáles son? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos aplicado sobre este componente? En la reacción de la barra AB.
La reacción que sabemos, ¿sí? Sabemos que la reacción tiene, que viene ahí un esfuerzo interno, obviamente viene internamente, ahora yo lo voy a exteriorizar cortando en esta sección, pero yo sé que ese esfuerzo que viene internamente es colineal con la línea que une A con B, ¿sí? Entonces, yo sé que en este punto hay una reacción que tiene este sentido, esta recta dirección, ¿sí? Me falta el módulo. ¿Qué otra cosa tengo? No quiero decir cualquier cosa, pero no es un vínculo doble eso. En Esto la que está punta. acá. No, de la otra. ¿Esto que está acá? De la punta, claro. Lo que pasa es que estás aislando del otro. Por eso por ahí me pierdo un poco. No, bueno, pero lo vimos ya en la clase pasada, que si yo tengo un componente doblemente articulado sin solicitación, la reacción, el esfuerzo interno que viene es colineal con este punto. Entonces yo lo único que no sé es qué módulo tiene, pero sé que tiene esa dirección, tiene un ángulo determinado que yo voy a calcular con esta distancia y toda esta distancia que tengo acá. ¿Sí? En ese punto B lo único que tengo es la acción de esta barra AB sobre ese punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy aislando yo acá? Yo corté acá. Y en el extremo izquierdo no tenés el cartel. Y todavía no lo hice. Me falta agregar lo que yo estoy transmitiendo acá. ¿Sí? Ok. Pero el planteo que me has hecho, perdón, tenemos que volver, vamos a volver mejor, así lo vuelvo a plantear y porque tengo menos de un minuto, así no se corta, porque voy a tener que dibujar algunas cositas. Vamos a dibujar nuevamente el pedacito. Uy. Pedacito, ¿no? Estamos analizando esto que está acá, muy cortito, a partir de B. ¿Sí? Lo que hicimos, dijimos, era cortar acá, muy cerca de B y acá. ¿No? Por lo tanto, tomamos este pedacito del componente CB solamente. Estamos haciendo el planteo del equilibrio que era el que me preguntaron del punto B. Si yo aíslo el punto B donde llegan esta acción a través de AB, viene algo por acá, un esfuerzo interno que actúa sobre B, y viene algo internamente a través de la viga CB que viene y pasa a través de esta sección. ¿Sí? Si yo corto este pedacito, lo aíslo del resto del universo, yo también puedo plantear el equilibrio. ¿Sí? Tiene que estar en el equilibrio. ¿Y qué acciones tengo sobre ese pedacito de viga asociado al punto B? ¿Qué viene desde la barra B? Sabemos que... Uy, perdón. Es muy finito. Algo hice acá. Viene esta reacción, el esfuerzo que transmite la barra AB. Esto sería la fuerza o la reacción, el esfuerzo que la barra B ejerce sobre el punto B. Estaría tirando hacia arriba. Obviamente esto va a depender del cálculo general, ¿sí?
pero bueno, como esto tira hacia abajo, no va a quedar otra que esto sostenga hacia arriba, ¿sí? El planteo de las ecuaciones lo va a dar. Ahora, nos estamos faltando es qué viene a través de esta sección, ¿sí? Viene un esfuerzo que yo no sé cuánto es. No lo sé, pero ¿qué esfuerzo podría transmitir a lo largo de ese componente? ¿Qué vínculo hay entre el tramo C hasta esta sección y esta sección al tramo B? ¿Qué vínculo tengo? Sería uno triple, ¿o no? Porque no permite ningún movimiento. Exactamente, yo no podría, o sea, si supongo que es suficientemente resistente, obviamente recuerden que no estamos analizando la resistencia del componente, sino cómo trabaja, ¿sí? Si yo corto un componente en esa sección, cualquiera, yo voy a tener en el plano una especie de vínculo triple entre las dos partes del componente. Yo ahí estaría restringiendo el desplazamiento vertical relativo entre las dos partes, el desplazamiento horizontal, no se pueden separar, y además el giro no se puede quebrar, ¿sí? Entonces, yo acá como incógnita voy a tener, ¿qué cosas? Una reacción hacia abajo, vertical, una reacción horizontal y además una cupla, ¿sí? Que está asociada a la restricción del giro, ¿sí? Bueno, y nuevamente, fíjense que si este componente o las dimensiones de este componente, ¿qué estoy haciendo? Esta dimensión tiende a 0, de tal manera que yo estoy analizando una sección a un diferencial a la izquierda de B, es decir, estoy analizando el equilibrio de B en cierta forma, ¿sí? Este sistema de fuerzas tiende a ser un sistema concurrente al punto B, ¿sí? Si yo hago tender este delta X a 0, ¿sí? Estoy planteando el equilibrio del punto B, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta cupla? Si yo tiendo a 0 y estas cargas, ¿sí?, terminan siendo aplicadas todo en el punto, concurrentes al punto B, ¿qué va a pasar con esa cupla? Profe, te hago una pregunta. Sí, pero déjame terminar la idea, porque si no nos vamos a perder. Sería 0. 0, ¿sí? Porque si tenemos fuerzas concurrentes, esta cupla no se puede equilibrar con nada. Entonces, para delta X tiendiendo a 0, esto no existe, me quedan estas tres fuerzas y yo puedo plantear el equilibrio y calcular cuánto vale cada una de ellas. Obviamente tengo que haber calculado antes las reacciones de vínculo, ¿sí?, qué es lo que tengo en C, en A, ¿sí? Pero yo podría plantear el equilibrio en este punto. ¿Sí? Recuerden que en un sistema de fuerzas concurrentes yo puedo plantear solamente dos incógnitas y acá tengo tres. Entonces, siempre yo tengo que dividir el problema para que el sistema de ecuaciones que yo estoy planteando me permita calcular las incógnitas, ¿sí? No traten de mezclar todo porque no se hace así. Si recuerden que lo que están haciendo para calcular reacciones de vínculos y el equilibrio de un componente es aislar el componente o una parte de él del resto del sistema, ¿sí? Y lo único que ustedes tienen que exteriorizar como aplicado al componente son las reacciones de vínculos o qué esfuerzos internamente llegan a ese componente, nada más. O sea, yo para esto a mí no me importa qué tengo acá, qué esfuerzos tengo acá, cuánto vale omega, qué transmito acá. Lo único que me importa saber es cuáles son estos componentes que llegan acá para que esto esté en equilibrio, nada más. ¿Sí? Obviamente que esas reacciones o esos esfuerzos que llegan acá va a depender de la configuración general, ¿sí? Pero las tengo que calcular con la configuración general o con alguna parte de ella.
Después yo puedo empezar, una vez que obtuve la reacción en C, la reacción en A, ¿cuál es esta? ¿Qué estoy transmitiendo de A a B? O qué esfuerzos tengo en D y en E. Yo puedo empezar a dividir o a cortar en cualquier parte para calcular esfuerzos transmitidos internamente en el componente. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ir fijando. Recuerden que cuando vayamos a ver ya la próxima clase esfuerzos internos, vamos a insistir con estos conceptos. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Yo sí, profe. Cuando haces tender el delta XS a 0, o sea, termina siendo el punto E y B el mismo, ¿o no? ¿El punto? El punto E y el B. No me estabas entendiendo. Perdón. Hacer tender delta X a 0 significa considerar un corte cada vez más cerca de B, ¿sí? En lugar de considerar el corte acá, como lo había hecho, ¿sí? Lo hago cada vez más cerca de B, ¿sí? Y cuando hago el corte muy al lado de B, estoy considerando el equilibrio de un diferencial, o sea, del punto B en realidad, ¿sí? Además, no importa dónde estoy considerando el corte, el E no se va a mover, va a seguir estando a esta distancia del punto C. Lo que yo estoy haciendo acá es hacer un corte en una determinada posición para ver qué esfuerzo se está transmitiendo a lo largo de ese corte, nada más. ¿Sí? Ok. Esto lo vamos a ir fijando después, planteando diagrama de esfuerzos. ¿Sí? Piensen en acción, reacción, ¿sí? Y qué cosas se transmiten. Ahora, acá, por ejemplo, lo vemos, pero igualmente el esfuerzo se transmite internamente. ¿Sí? Yo después podría calcular, a ver, qué tensiones se generan acá debido a una fuerza transmitida. Y eso va a depender del área, un montón de cosas, y del material para calcular deformaciones. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Ahora lo que estamos viendo es qué reacciones, qué esfuerzos se transmiten a través de los vínculos, y a partir de la próxima clase, que es un poco lo que estamos viendo ahora con las preguntas, es qué esfuerzo interno se transmite, ya sean fuerzas o cuplas. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Recuerden no mezclar, ¿sí? Es muy común en los libros, en los apuntes, ver que empiezan a dibujar fuerzas sobre este componente. ¿Sí? Yo no se los recomiendo. Para fijar los conceptos, tomen un componente, aíslenlo, reconozcan los vínculos que tienen con el resto del sistema, ¿sí? Y empiezan a plantear componente por componente qué solicitaciones existen sobre él. ¿Sí? Y planteen. Profe, una pregunta, si vos querés plantearlo todo completo, todo el sistema completo con cartel incluido y todo, Sí. las únicas fuerzas que dibujarías serían los vínculos en A, los vínculos en C y W, ¿o no? En este caso, de nuevo, eso es posible. Si bien yo inicialmente puedo decir, bueno, no lo puedo plantear porque yo tengo 2 incógnitas acá y 2 incógnitas acá, ¿sí? Son 4. Pero yo sé que Claro. la reacción de vínculo acá es colineal con AB, no le queda otra, ¿sí? Entonces yo podría plantear eso, plantearlo en forma genérica, ¿sí? Y estaría Sí. planteando, tendría que, a ver, vamos a hacer un dibujito para eliminar estas cosas. Oh, perdón, era este, así. ¿Sí? Estaría eliminando eso, eliminando esto de acá, ¿sí? Y aplicando, ahora vamos a poner reacciones de vínculo. Estaría, yo sé que la reacción de vínculo acá tiene este sentido, o en realidad voy a saber que sé que es en sentido, perdón, sentido contrario.
Yo sé que tiene la recta acción es colineal con esta barra, y acá tengo dos incógnitas, una para allá y otra, por ejemplo, para acá, para compensar esta vertical, es la componente vertical de esta. ¿Sí? Yo podría plantear esto sin problema. ¿Sí? Entonces, sobre todo el sistema que tengo, la carga total omega, ¿sí? Por ejemplo, si calculo sumatoria de momentos en este punto, en C, perdón, el mouse está medio mal, ¿sí? Estas dos pasan por ahí y no generan momento, entonces si planteo un momento acá, tengo este omega por toda esta distancia, ¿sí? Y esta carga por la mínima distancia, que sería algo por el estilo, ¿sí? O la descompongo en dos partes, ¿sí? La vertical pasa por el punto, no genera movimiento, y la horizontal, por estos 2 metros, me genera la cupla que me equilibra el momento generado por omega, ¿sí? Lo pueden hacer, lo que pasa es que tienen que reconocer bien, ¿sí? Si yo no reconozco que acá conozco la recta de acción de la reacción, voy a tener 4 incógnitas, ¿sí? Pero es lo mismo, porque de última, de nuevo, yo puedo eliminar todo esto, ¿sí? Y esta carga que está acá viene para acá. Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, acá. Y no necesito saber qué transmito acá, ¿sí? Puedo hacer esto directamente y considerar todo esto como un único componente rígido. ¿Sí? Para el cálculo de los esfuerzos internos de esta viga, voy a necesitar saber qué tengo aplicado acá. ¿Sí? Como vamos a ver a partir de la próxima clase. Pero a la hora de calcular reacciones de vínculos, uno puede considerar componentes articulados entre sí o vinculados entre sí. Fíjense que si esto tiene que estar acá solidario, ¿sí? No tiene que haber rotación relativa, sino acá habría un equilibrio inestable. O sea, si yo pongo una carga horizontal sobre el cartel y acá arriba también tengo articulaciones, el cartel se podría mover hacia un lado o hacia otro, ¿sí? Este no es el caso porque hay solo cargas verticales, entonces que esté o no articulado a la viga en este punto superior no cambia nada. ¿Alguna consulta más? Profe, ¿Sí? una consulta. No entendí bien cómo sabés que en la viga que está en diagonal la reacción es sí o sí en el sentido de la viga y, por ejemplo, en la viga que está horizontal sí tenés las dos. Porque está cargada. ¿Tuviste la clase anterior? Sí. Yo no me acuerdo. Déjeme pensar. Por eso, porque tenés una carga al medio y en la otra no. Claro, esta está solicitada. Claro. Está solicitado. Esta carga está aplicada a esta, ¿sí? Esta no tiene nada, entonces estaba tratando de salir y volver a lo que planteamos la clase anterior, pero si lo recordás, ¿sí? Yo tengo dos articulaciones acá, pero esta está solicitada por omega a través de estos componentes. Por lo tanto, no tiene por qué ser colineal. En cambio, esta superior sí. Porque está doblemente articulada. Perdón. Bueno, borro todo y listo. ¿Sí? Acá no hay ninguna solicitación, entonces no me queda otra. ¿Sí? Por el planteo del equilibrio del componente. Lo pueden plantear ustedes para cada caso y van a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Yo lo hice con un ejemplo, pero cualquier ejemplo que ustedes tomen se van a dar cuenta que pasa eso.
Buenísimo, gracias. Profe, ¿Sí? yo no entiendo, no sé si era la misma pregunta, pero ¿por qué en C tenés una fuerza hacia arriba? O sea, ¿no lo podés hacer directamente en A y ya está? No. En A yo ya sé que tiene una determinada dirección. El vínculo A termina trabajando con un vínculo simple porque esto, como una, en realidad las incógnitas, es un vínculo doble. Operativamente igual funciona, ¿sí? Pero la incógnita que tengo es colineal con la recta AB, ¿sí? ¿Qué tengo en C? Va a depender de todo el resto. Y yo estoy seguro que acá tengo un vínculo doble porque esta está solicitada. A ver, el planteo del ejercicio me va a decir si este vínculo doble tiene una carga horizontal, vertical o oblicua, ¿sí? Ustedes de antemano no tienen por qué suponer nada, ¿sí? Acá sí, porque necesito reducir un grado de incógnita, ¿sí? Y además yo sé, por análisis que hemos hecho, si no lo puedo plantear, separar las dos componentes y van a ver que no les queda otra que tener una única incógnita que es el módulo y obviamente el sentido también. Pero en este caso, ustedes no supongan nada, ¿sí? Si esto es un vínculo doble de un componente solicitado, listo, vínculo doble, dos incógnitas. Las ecuaciones les va a decir, porque a veces por simetría, porque se compensan las cargas, por lo que sea, hay reacciones o incógnitas que se hacen cero, ¿sí? No siempre en un vínculo doble yo voy a tener una reacción que no es ni horizontal ni vertical. Puede ser, ¿por qué no? ¿Sí? Hay casos donde ustedes van a plantear un vínculo doble y uno simple, pero los dos van a estar actuando como vínculos simples. Pero eso se debe a la solicitación externa y el equilibrio del componente, ¿sí? No traten de memorizar estas cosas. Entiendan lo que estamos haciendo, ¿sí? Y por qué se hace el planteo que hacemos, ¿sí? Por qué aislamos el componente del resto del universo y por qué es necesario identificar bien los vínculos, independientemente de que las ecuaciones después nos digan que alguno es cero, ¿sí? No se acostumbren a suponer cosas, esto porque estaba así, lo considero cero o para allá, porque yo le cambio la solicitación al mismo componente, al mismo sistema, y las reacciones de vínculo van a ser en muchos casos muy distintas, inclusive cambian los sentidos, ¿sí? Algunas que eran cero pasan a ser distintas de cero, ¿sí? No se acostumbren a hacer eso. Ustedes lo que tienen que entender es que estamos haciendo cuando aislamos un componente para plantear su equilibrio estático, ¿sí? Todo esto está sin movimiento, ¿y por qué? Porque está en equilibrio. Entonces, cualquier componente que yo aísle del sistema va a seguir estando en equilibrio. Por lo tanto, yo voy a poder plantear las ecuaciones de la estática, el equilibrio estático. ¿Para qué? Para calcular incógnitas que tienen que ver con las acciones del sistema sobre este componente o alguna fuerza aplicada sobre él, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Yo, profe, te hago una pregunta. Sí. Si planteo sumatoria de momentos desde C, ¿tengo que tener solo en cuenta el momento que hace W o el de D y E también? ¿O solo los de D y E y el de W no? No están entendiendo, me parece, ¿sí? Si yo analizo todo el sistema, como lo preguntó, no me acuerdo quién era, una chica, no tengo por qué analizar qué pasa internamente o qué acción o reacción hay entre dos componentes distintos, ¿sí? Lo que yo aíslo me define cuáles son las incógnitas. Si yo, como dijimos hoy, aíslo esto, ¿sí? Todo el sistema del resto del universo, yo tengo que agregar, ¿sí? ¿Qué acciones o reacciones hay del resto del universo con este sistema o viceversa? ¿Sí? Acá la única solicitación que yo puedo ver externa es la carga, debido a de distancia de la gravedad, es como que la gravedad está tirando el cartel para abajo, y las solicitaciones activas o reactivas que vienen a través de los vínculos de todo este sistema. ¿Y cuáles son?
la reacción de vínculo que tengo acá y la que tengo acá, que yo descompongo en dos. Listo, ya está. Todo este sistema tiene que estar en equilibrio. ¿Qué acciones tengo sobre todo el sistema? Externo al sistema. La reacción que yo tengo de este componente tiene que ver con el vínculo entre este componente y este, pero yo no lo estoy viendo, porque es parte del sistema. ¿Sí? Para saber qué tengo yo acá, yo tengo que hacer esto. Recuerden que esto está en equilibrio. Tengo tres incógnitas, puedo plantear el equilibrio del total, como comentaba hoy la alumna. Para yo saber hacer participar qué esfuerzo transmito a través de este componente en el planteo, yo tengo que eliminar el cartel y cortar ahí. Entonces, ahora al sistema que me queda, que estoy aislando, ¿sí? Tengo todo esto y ahí sí, yo voy a poder poner que esto tira acá para abajo y esto tira para abajo y estas dos fuerzas que valen omega sobre 2, que tengo que calcular planteando solamente el cartel, ¿sí? Actúan sobre este componente. Entonces sí, estas fuerzas van a participar de la sumatoria de fuerzas o momentos que yo planteé al analizar el equilibrio de estas dos barras ahora aisladas del universo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo, en lugar de esto, considero todo esto, a mí lo que me importa es qué omega tengo acá, nada más. ¿Sí? Porque ahora el sistema que estoy analizando es todo completo. ¿Sí? Por eso les decía que al cortar nosotros exteriorizamos, ¿sí? cuál es el esfuerzo interno que se transmite a través de ese componente. Entonces, yo estoy planteando esto, a mí no me importa qué se transmite acá, qué se transmite acá, qué se transmite a través de TV, ¿sí? No me importa, porque todo este sistema va a estar en equilibrio, ¿sí? Y lo único que me importa son las acciones activas o reactivas que este componente en su conjunto hace sobre el resto del universo, nada más. ¿Se entendió? ¿O tenemos que volver a buscar un ejemplo para explicarlo? No, sí, está bien, gracias. Bien. ¿Sí? No traten de analizar las cosas internamente porque no importa. Yo ahora lo que me importa es cómo actúa este vínculo acá del resto del universo sobre este componente, ¿sí? Y qué reacción de vínculo o qué esfuerzo se transmite en esta sección del resto del universo. ¿Qué otro contacto tengo con el resto del universo? Ningún otro. Yo aislé el cartel de la gravedad, ¿sí? Y estoy considerando la fuerza que ejerce la gravedad sobre el cartel, ¿sí? Es todo. Es mucho más sencillo de lo que ustedes piensan por ahí, tratando de responder las acciones internas o vínculos que existen en todo el sistema, ¿sí? Esto para analizar, no sé, qué se transmite en B, qué se transmite en estos componentes, ustedes tienen que aislar, ¿sí? O cortar el sistema, aislar un pedazo del sistema de tal manera de exteriorizar, ¿sí? De manera que aparezca esa incógnita. ¿Qué está pasando a través de este componente? Acá no aparece y yo lo puedo ignorar. Lo único que me importa es qué fuerza tengo aplicado sobre el componente, qué recta de acción. Es decir, por ejemplo, planteo el momento en C, qué distancia hay de C a la recta de acción de omega, nada más. De hecho, ¿dónde está ubicado D? Yo lo puedo poner más acá o más allá, ¿sí? Y no me importa el cálculo. Fíjense, si en lugar del vínculo, de esos vínculos, ubicarlos acá o acá, no me cambia nada. Es más, si saco todos los vínculos y yo vinculo el cartel solamente acá, tampoco me va a cambiar nada. Lo único que me cambia es los esfuerzos, cómo se transmiten los esfuerzos del peso del cartel
a esta barra, pero siempre va a ser omega y va a ser, el sistema va a estar en el equilibrio va a definir qué esfuerzo yo transmito en estas barras, en estos componentes. En este caso yo transmito omega sobre 2, si los reemplazo por uno solo va a reemplazar o va a transmitir el omega total, ¿se entiende? Y aparte va a ser inestable porque esto va a bambolearse, ¿sí? Es un problema de optimización del sistema. Bien. Bueno, hemos cumplido 1 hora. Tengo que pasar el tema de hoy. Obviamente estas cosas son ejercicios, lo pueden plantear en la práctica. Todas estas preguntas que me han hecho también lo pueden hacer en la práctica. Es parte de lo que tienen que hacer. ¿Sí? Voy a borrar todo acá. Bueno, acá está el planteo, ya lo tienen ustedes, de cómo aislar uno de otro. Bueno, y vamos a hacer esto, y por ahí lo hacemos en un repaso, lo agrego al repaso al final del módulo. Bueno, lo que vamos a ver ahora es lo que nos toca hoy, que tiene que ver con lo mismo, no vamos a agregar ningún concepto nuevo, lo que sí vamos a ver son cadenas cinemáticas, que es un caso de un componente específico donde tenemos articulación de componentes o de barras. ¿Sí? Vamos a correr esto porque no se ve. Bueno, acá volvemos a lo que es el análisis de un componente en el plano. ¿Sí? ¿A qué se le llama chapa? En realidad a cualquier componente que tiene un plano de simetría en el plano donde estoy trabajando, el plano 2D, ¿sí? Y que me permite simplificar el modelo que estoy generando para representar al componente que estoy, o el sistema que estoy analizando. ¿Sí? En este caso se le llama chapa en general porque parece una chapa, porque le doy en las 2 dimensiones que estoy analizando geometrías determinadas genéricas. ¿Sí? Vamos a ver que cuando la chapa tiene una de las 2 dimensiones del plano, es muy delgada respecto de la otra, pasan a ser barras o vigas de eje recto. ¿Sí? Pero no cambia nada. Sabemos que en el espacio un componente sigue teniendo 2 grados de libertad. ¿Y cómo calculamos el equilibrio para calcular las reacciones de vínculo del componente con el resto del universo? Es planteando el equilibrio, sumatoria de fuerzas y momentos igual a 0. ¿Sí? Bueno, después vimos los vínculos, sigue siendo lo mismo, tenemos vínculos simples, ¿sí? Que restringen el desplazamiento en una dirección, permiten en el otro, el vínculo de esta forma también. Fíjense, si yo tengo un componente doblemente articulado, actúa como un vínculo simple. ¿Sí? Esto lo hemos visto. El vínculo doble, que impide los desplazamientos en el plano y solo permite un giro alrededor del punto de vinculación. Fíjense cómo puedo lograr un vínculo doble con 2 vínculos simples, 2 barras, por ejemplo. El vínculo doble se genera en el punto de articulación sobre el que convergen los vínculos simples. ¿Sí? En este caso, una chapa que se conoce como viga, para que vean, viga empotrada. Recuerden que el empotramiento restringe los 3 movimientos, los 3 grados de libertad en el plano, y por lo tanto ahí tenemos 3 incógnitas que podemos descomponer en fuerza vertical, horizontal, vertical y una cupla, que vamos a ver después que genera esfuerzos flectores o torsores en el espacio. Bueno, el tema que habíamos visto, esto lo planteamos en detalle, que el vínculo simple en un componente en el espacio, que tiene 3 grados de libertad, si el vínculo simple, la restricción pasa por la articulación del vínculo doble del componente, no trabaja, es un vínculo medio virtual inapropiado, ¿sí? Porque permitiría el giro infinitesimal alrededor de este punto. Habíamos visto que si esto pasa, la reacción de vínculo acá, cuando uno se mueve, tiende al infinito. ¿Sí? Lo mismo si tenemos 3 vínculos simples cuyas rectas que definen la restricción convergen a un punto. ¿Sí? Esto no puede pasar, es como si tuviese un vínculo doble y el vínculo simple pasara por ese punto.
Esto permite un giro, hace que se estabilicen las fuerzas restitutivas. Lo mismo que si tengo, fíjense, en caso extremo, vínculos con restricciones paralelas. El punto de convergencia está en el infinito y por lo tanto esto, acá claramente el componente podría moverse en forma perpendicular a las rectas de restricciones. ¿Sí? Y bueno, el tema de recordar que no puedo tener más de 3 incógnitas, en este caso tenemos sistemas hiperestáticos de distinto grado, en este caso de grado 1, porque tenemos 4 incógnitas, pero tenemos 3 grados de libertad, por lo tanto no vamos a poder plantear solamente las ecuaciones de la estática para resolver el sistema. ¿Sí? Y finalmente lo que queremos introducir hoy, que es algo muy importante para la generación de lo que se conocen como reticulados, son las cadenas cinemáticas. Vimos también que si tenemos 2 componentes, o 2 chapas en este caso, tenemos 3 grados de libertad por cada chapa y por lo tanto el sistema de 2 chapas va a tener en total 6 grados de libertad. ¿Es así? Eso lo vimos también en la clase anterior. Yo puedo fijar estáticamente en el espacio con 3 vínculos, uno doble y uno simple, restringiendo los 3 grados de libertad de la chapa S1. De esa forma la chapa queda fija en el espacio, estáticamente vinculada. ¿Sí? Si yo articulo o pongo un vínculo relativo doble, una articulación entre la chapa S1 y S2, recordemos que restringíamos 2 grados de libertad. Si tenemos esta fija en el espacio con una articulación entre S1 y S2, la única posibilidad que yo tengo acá de moverse para esta chapa tiene que ver con el giro alrededor de esta articulación. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario agregar otro vínculo simple para restringir este giro. ¿Sí? Recuerden que esto no tenía que pasar por la articulación porque de esa forma no funcionaría. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase pasada. Lo que quería mostrarles acá era, alguien dijo o alguien preguntó qué pasa si tengo otra chapa articulada. ¿Sí? Fíjense, cuando uno habla de cadenas cinemáticas, las cadenas tienen que ver con agregar en serie. ¿Sí? Una cadena agregaría otro componente acá articulado acá. Si tengo esta articulada acá, tendría 3 chapas. Pero alguien preguntó qué pasa si, no sé si se acuerdan, si yo tengo otra chapa por acá con una articulación donde se articulan todas. Fíjense que lo podemos ver acá. Si yo tengo ya estos vínculos, esto está estáticamente bien vinculado. Tengo 4, fíjense, teníamos 6 grados de libertad, tengo 2 restricciones, una por acá y una doble relativa, por lo tanto tenemos 2, 4, 5, 6. Hemos restringido los 6 grados de libertad del sistema de 2 chapas, obviamente en el espacio independiente. Si yo agrego una más, vamos a agregarlo acá, ¿qué pasa con esta chapa? ¿Qué podría hacer? Girar alrededor de este punto solamente. Solo podría hacer esto. Por lo tanto, la chapa, el vínculo nuevamente actúa como un vínculo doble para esta chapa. ¿Sí? Entonces, en este caso yo tengo 2 articulaciones acá superpuestas, una de esta con esta y una de esta con alguna de las 2. ¿Sí? Entonces, cada articulación, cada vez que articulamos una chapa en cadena o hacia otra articulación de otras chapas, nosotros restringimos 2 grados de libertad de la chapa que adicionamos. ¿Sí? Por lo tanto, a este sistema yo le voy a tener que agregar una restricción más. Y fíjense que en este caso tenemos 3 chapas, son 9 grados de libertad,
y tenemos 2 acá, 4 en realidad, pues son 2 dobles, 2 articulaciones, 4, 2 acá son 6, 7, 8 y 9 con esta. ¿Sí? Entonces, indistintamente de cómo estén articuladas, es lo mismo. ¿Sí? Lo importante acá es que si trabajamos con cadenas cinemáticas, nosotros podemos determinar el grado de libertad de la cadena, ¿sí? Con esta formulita, y que se obtiene haciendo, poniendo los grados de libertad de la suma de las chapas. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 chapas, sería n igual a 2, por 3 grados de libertad serían 6 grados de libertad, y le restamos la cantidad de vínculos, la cantidad de restricciones por la cantidad de vínculos que tenemos. Entonces, tenemos n chapas, vamos a necesitar o vamos a tener, para vincularlas entre sí, n-1 vínculos. Por ejemplo, si tenemos 2 chapas necesitamos 1, si tenemos 3 chapas necesitamos 2 y así sucesivamente. Siempre es 1, n-1, siendo n el número de chapas que tengamos. ¿Sí? Estas son las restricciones. 2 porque un vínculo restringe 2 grados de libertad. Si reemplazamos acá, nos queda que el número de grados de libertad de una cadena cinemática es n más 2, siendo n el número de chapas. Eso nos va a definir qué cantidad de vínculos externos tenemos. ¿Sí? Lo necesitamos. En el caso de 2 chapas, como es este, vamos a necesitar 2 chapas más 2, 4 vínculos externos para completar el sistema y equilibrarlo. Fíjense, tenemos 2 acá, 3 y 4. No necesitan recordar esta forma, inclusive la pueden deducir sin ningún tipo de problemas. Bueno, esto es importante para analizar lo que se conoce como cadenas cinemáticas cerradas. Sobre todo cuando yo cierro la cadena con 3 chapas. ¿Por qué? Fíjense, yo tengo 3 chapas, son 9 grados de libertad. ¿No es así? Me queda... Profe, queda un minuto. Bueno, creo que están 75. Bueno, como les decías, acá tenemos 3 chapas. La cadena se ha cerrado. Si tenemos 3 chapas, tenemos 9 grados de libertad. Vamos a escribir acá. Tenemos 3 chapas por 3 grados de libertad. Estos son los grados de libertad que tenemos. ¿Sí? Y le vamos a restar los vínculos relativos, que son 1, 2 y 3. Nuevamente, estoy restando 3 vínculos de 2 restricciones. Tenemos, estos son 9, menos 6, me quedan 3 grados de libertad del sistema. ¿Eso qué me está diciendo? Que la cadena cinemática, en este caso de 3 chapas articuladas entre sí, cadena cinemática cerrada, ¿cómo está actuando? ¿Como un qué? Como un cuerpo. Como un cuerpo rígido nuevo, ¿sí? Es como si yo tuviese una única chapa, ¿sí?
formada por 3 componentes articulados entre sí, rígido. ¿Sí? Lo puedo considerar rígido. Y fíjense que yo tengo que articular esto con 3 vínculos, puede ser uno doble, uno simple, o 3 simples, recuerden que no sean concurrentes, con sus rectas de restricción. Y esto es importante porque yo puedo generar lo que se conocen como reticulados. Es muy importante, es un componente muy utilizado en ingeniería. ¿Sí? Después de pasar una chapa a una barra, fíjense, recuerden que si yo tengo componentes que están articulados en 2 extremos que no están solicitados, van a actuar como barras, que van a transmitir un esfuerzo en forma colineal con esas 2 articulaciones, que va a ser, vamos a llamar como positivo cuando esté traccionado, cuando los esfuerzos tiren de los extremos, y comprimido, negativo, cuando estemos empujando hacia los extremos. ¿Sí? Recuerden que un cable, un alambre, no puede trabajar a compresión, solo puede trabajar a tracción. ¿Sí? En el caso de que pueda trabajar a tracción y compresión, nosotros le vamos a llamar barra. En ese caso, si bien hay problemas de inestabilidad, el tema conocido como pandeo, inestabilidad elástica, esto lo van a ver en estática, en general no vamos a ver ninguna restricción en cuanto a transmisión de esfuerzo en compresión, en tracción no hay problemas. ¿Sí? Pero recuerden que entonces a estos componentes o chapas en 2 dimensiones, o en 3 también, pero siempre que el esfuerzo transmitido internamente sea colineal con las articulaciones en los extremos, lo vamos a llamar barra. ¿Sí? Cuando este componente esté solicitado, sobre todo en forma perpendicular a esta recta, en general lo vamos a llamar viga, porque ese componente va a necesitar transmitir lo que se conoce como esfuerzo de corte, cuplas o momentos flectores y torsores. Que es lo mismo. Bueno, en este caso vamos a empezar a trabajar con estas líneas, y en lugar de una chapa, esta línea. Recuerden que es un componente doblemente articulado que trabaja transmitiendo esfuerzos colineales o axiales de compresión o de tracción. Lo único que vamos a necesitar ahí entonces es como incógnita, es el módulo y el sentido. Nosotros ya sabemos la recta de acción. ¿Sí? Entonces aparecen los que se conocen como reticulados, que son barras articuladas entre sí. Fíjense acá tenemos 3 chapas o barras, en este caso articuladas, cadena abierta. Si las cerramos, generamos un sistema cinemático cerrado de 3 chapas que actúa como un rígido. Si a este le empezamos a agregar barras articuladas en los extremos, vamos generando lo que se conoce como reticulado. Fíjense que todo este sistema va a actuar como un rígido, que va a tener 3 grados de libertad y que voy a tener que vincular al sistema con, por ejemplo, un vínculo doble acá, ¿sí? Y un vínculo simple acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder solicitar este componente y calcular las reacciones de vínculo. Obviamente, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con fuerzas en las articulaciones. Porque recuerden que si las fuerzas están aplicadas sobre el componente, por ejemplo acá, ya deja de suceder lo que estamos viendo, ¿sí? Dejan de trabajar como barras y pasan a trabajar como vigas. ¿Sí? Pero si todas las solicitaciones están aplicadas en las articulaciones, estas barras van a transmitir solamente esfuerzo axial. ¿Sí? Entonces, la incógnita va a ser el módulo y el sentido. Sí, después se pueden hacer cosas más complejas como estas, en las cuales volvemos a generar un rígido, pero internamente yo lo puedo considerar como la articulación de otras 3 chapas. ¿Sí? Todo esto como un componente, todo esto como otro, y vuelvo a cerrar la cadena cinemática con esta barra. Esto, en su conjunto, sigue actuando también como un rígido, como si fuese un único componente a la hora de analizar las reacciones de vínculos con el resto del universo. Una consulta. ¿Cómo sabemos que barra no trabaja? Ahora vamos a ver cómo calculamos
Ahora vamos a ver, hay dos métodos muy sencillos, que con esto vamos a terminar la clase. Dos métodos para calcular los esfuerzos, ¿sí? Esos métodos son, vamos a sacar esto porque si no nos va a quedar. Uno, bueno, estos son los reticulados que se pueden hacer. Generalmente están los vínculos en los extremos. Este es un típico puente. Se utiliza mucho en puentes. Fíjense que son triángulos. Si bien son vigas estas, ¿sí? Son más complicadas y puede llegar a transmitir momentos también, pero en general está diseñado como un reticulado. Fíjense que no hay solicitaciones en estas vigas y por lo tanto los esfuerzos son colineales, por más que yo ponga una estructura que no parezca una viga, una barra y sea más robusta, ¿sí? Obviamente esto después se rigidiza un poco para que se haya mayor rigidez a la torsión, a la flexión, un montón de otras cosas, pero en general estos componentes trabajan como barras y obviamente en un puente los vínculos están en los extremos, ¿sí? Uno tiene que ser, en general es móvil, eso lo pueden ver cuando vean un puente, en general siempre va a haber un móvil porque estas cosas en realidad se deforman, inclusive se pueden acortar o alargar dependiendo de la temperatura, por dilatación térmica, y por lo tanto es necesario para que no se desarrollen tensiones térmicas o tensiones por restricciones inadecuadas, ¿sí? Que obviamente disminuye la resistencia del componente. Uno tiene que ser móvil para que esto se pueda mover sin ningún problema, porque recuerden que este está fijo en forma horizontal, ¿sí? Si esto se acorta por temperatura y no por solicitación mecánica, esto debería ser libre de mover, ¿sí? Solo por eso. Bueno, ¿cómo calculamos los esfuerzos en las barras? Utilizando el método de los nodos, que lo que uno hace es cortar y aislar los nodos, un poco lo que vimos hoy. Estuvimos adelantando lo que haríamos acá, es decir, yo lo que hago, por ejemplo, acá es, bueno, listo. Cortar acá, aislar el nodo, ¿sí? Si aíslo el nodo, yo lo que recuerde que me queda esto, me va a quedar ese nodo aislado, me va a quedar, lo dibujo acá, este pedacito de barra acá, este pedacito de barra acá y este pedacito de barra acá, ¿sí? Después hay que ver si hay alguna solicitación externa en ese punto, ¿eh? Si yo tuviese, por ejemplo, una carga acá, también tendría que considerarla, entonces, sobre este punto en el análisis, ¿sí? ¿Y cuáles son las incógnitas? Las fuerzas que llegan a través de las barras, ¿sí? A través de estas barras, pero yo sé que son colineales con la barra, entonces el único dato que me falta es el módulo, que es la incógnita, ¿sí? Obviamente, fíjense que estoy poniendo cualquier dirección, pero después las ecuaciones me dicen si esto va hacia abajo o hacia arriba, o sea, si la barra está traccionada o comprimida, ¿sí? Obviamente no voy a arrancar por acá porque tengo tres incógnitas. Recuerden que en fuerzas concurrentes yo puedo plantear solamente dos incógnitas. En general lo que se hace es arrancar por acá, ¿sí? O por acá. Después de haber planteado las reacciones de vínculo. Recuerden que esto es todo un componente rígido. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es calcular las reacciones de vínculo. Si yo tengo este componente, por ejemplo, con esta fuerza acá y esta acá, ¿sí? ¿Cómo calculo las reacciones de vínculo? Bueno, primero reemplazo las reacciones de vínculos por las incógnitas, ¿sí? No, vamos a hacer así.
para abajo, para arriba. Generalmente para arriba. Así como dibujé. ¿Sí? Estas son las incógnitas. Fíjense que como todas estas cargas debido al peso son verticales, estas verticales van a ser distintas de cero, pero esta, si hago sumatoria de fuerza, me va a dar que es nula. Pero yo de antemano no supongo nada, ¿sí? Planteo las ecuaciones. Si es un vínculo doble, son dos incógnitas. Como no hay fuerzas verticales, esta es la única. La sumatoria de fuerzas, horizontales me va a dar igual a cero. ¿Sí? Entonces, planteo sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos y calculo cuánto valen las reacciones. ¿Sí? Entonces, una vez que hice eso, empiezo a calcular los esfuerzos en las barras. ¿Sí? Una vez que obtuve cuáles son las reacciones de vínculo, vamos a hacer así. Todo esto lo borramos. ¿Sí? Y vamos a cortar acá. Por ejemplo, vamos a hacer un corte acá. Vamos a hilar este pedacito. ¿Sí? Entonces lo que nos queda es... Perdón, vamos a hacerlo acá, que es más fácil. Sí, acá. Entonces ahí tenemos este pedacito de barra, este barra horizontal, y tenemos aplicado sobre ese nodo esta fuerza debido al vínculo, y como incógnitas una fuerza axial colineal con la barra y otra fuerza colineal con esta barra. ¿Sí? Al cual lo podemos llamar, no sé, esto por ejemplo el esfuerzo axial N1 y esto es el esfuerzo axial N2, ¿sí? Donde llamo barra 1 acá y barra 2 acá. ¿Sí? Bueno, y planteo la sumatoria de fuerzas y obtengo cuánto vale N1 y N2. Fíjense que yo puse las direcciones del sentido cualquiera. ¿Sí? Van a ver después que si ustedes calculan, esta en realidad le va a dar negativo y eso quiere decir que la fuerza va hacia acá. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que esta está comprimida y esta está traccionada. ¿Sí? Esta barra. Y voy a obtener el esfuerzo. O sea, yo sé la recta de acción, el sentido me lo dan las ecuaciones con el signo y voy a obtener el módulo del esfuerzo N1. ¿Sí? Si yo grafico, aíslo, hago un corte acá ahora. Corto la barra, aíslo la barra, 1. ¿Qué me va a quedar? La barra 1 la voy a dibujar por acá, ¿sí? Esa es la barra 1. 1. ¿Y qué acción voy a tener? ¿Qué esfuerzo axial voy a estar transmitiendo en esa barra? ¿Sí? Esto es N1, esfuerzo de compresión. N1, N1. Esto es negativo de compresión. Fíjense, esta es la reacción de la barra sobre el nodo. ¿Sí? Este es el nodo A, por ejemplo. ¿Sí? Esta es la reacción del nodo, que viene del nodo a la barra. ¿Sí? Por eso es importante, no dibujen las fuerzas sobre el dibujo completo. Es lo peor que pueden llegar a hacer, porque se van a confundir y es el error típico con el signo. Van a calcular mal si una barra está traccionada o comprimida. Es muy común este error por empezar a dibujar los esfuerzos internos de las barras sobre el dibujo completo. Ustedes tienen que cortar así e identificar después la barra cómo está trabajando. ¿Sí? Y esto la idea es, ustedes lo van planteando en cada nodo, ¿sí? A medida que van obteniendo las incógnitas, van pudiendo plantear el método de los nodos en los distintos nodos hasta obtener los distintos esfuerzos de las barras.
¿Cómo calculan cuáles son cero? Obviamente planteando las incógnitas, ¿sí? Planteando el equilibrio de los nodos. Alguno le va a dar cero. En muchas configuraciones de carga van a dar cero. Eso no quiere decir que no deba existir. Recuerden que tienen que existir porque operativamente el sistema tiene que ser estable, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo modelos ideales y en la práctica no lo son. Siempre hay alguna desviación de carga o algún golpe o algo que hacen aparecer cargas horizontales que hacen trabajar todas las barras, ¿sí? Y para que entonces el sistema sea estable y no se derrumbe, algunas barras, aunque el esfuerzo de cero para una determinada configuración de carga, tienen que existir, ¿sí? Igual, una pregunta. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería la barra que no trabajaría en ese reticulado? El segundo. En principio depende de la solicitación. Acá, en este, es muy probable que sea esta que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una solicitación acá, ¿cómo la compenso? Y yo analizo esto. Claro. Sí, claro. Son perpendiculares, digamos, no hay forma de que se traslade la fuerza. Claro, una componente así, perdón, y una componente así, ¿sí? Si yo analizo los esfuerzos, vamos a suponer que tengo uno acá así, otro acá y otro acá. Si yo no tengo solicitación aplicada en este nodo, este tiene que ser cero. Cuando hago sumatoria me da cero. Si estas dos son horizontales, colineales, y no hay carga aplicada acá, en este nodo, claramente esta va a tener que ser cero. Pero eso intuitivamente uno lo puede deducir, pero lo que tienen que hacer es plantear. Recuerden que hay ejercicios, o inclusive los exámenes, que dice, bueno, identifique las barras que son cero. Tienen que demostrarlo, ¿sí? Algunos contestan adivinando, pero la idea es que ustedes planteen el ejercicio y demuestren que saben calcularlo, ¿sí? Las cosas siempre hay que demostrarlas, ¿sí? Aunque sea intuitivamente, sea algo muy evidente. ¿Sí? Bueno, y el otro método es el conocido método de Ritter, que lo que se hace es, recuerden que ustedes pueden considerar al sistema como un rígido, ¿sí? Pero lo que hace es cortar el sistema de tal manera de cortar 3 barras. Y de esa forma exteriorizar 3 esfuerzos. Recuerden que F lo conocemos, las reacciones de vínculo ya las calculé, considerando el sistema como un todo, ¿sí? Planteo las reacciones de vínculo, planteo el equilibrio del todo, del reticulado, y ya calculé las reacciones de vínculo. Entonces, una vez que tengo las reacciones de vínculo, si yo corto de tal manera, con una recta, de tal manera de exteriorizar 3 esfuerzos axiales, de 3 barras distintas. Igualmente los platos rectos servidos, así que... Vamos a silenciar. ¿Ven? Tenemos 3 incógnitas. Obviamente acá tenemos un sistema de fuerzas no concurrentes, por eso puedo plantear 3 incógnitas, ¿sí? Ahí van a tener que plantear sumatoria de fuerzas horizontales y verticales y momento en algún punto. Por ejemplo, acá conviene en este punto, porque estas 2 se eliminan y me queda solamente esta como incógnita, ¿sí? Pero bueno, indistintamente de eso, planteen donde plantee, lo único que cambia es el sistema de ecuaciones a resolver, nada más. ¿Sí? Es el conocido método de Ritter, ¿sí? Esto es un ejemplo sencillo de un reticulado. Recuerden que ustedes, inclusive, si necesitan más ejercicios, los pueden dibujar ustedes, lo pueden inventar de la geometría que ustedes quieran y con las solicitaciones que ustedes quieran. Solamente un ejercicio muy rápido, esto lo tienen que ejercitarse,
para plantear. Fíjense que lo primero que hago es, yo considero como un rígido, reemplazo los vínculos por sus reacciones de vínculos, ¿sí? Y planteo, en este caso, por ejemplo, sumatoria de fuerzas horizontales, me da que RH es igual a 0. ¿Sí? Si después planteo sumatoria de fuerzas verticales, tengo menos P, RAB y RAB, esto tiene que ser igual a 0, obviamente. Reemplazando me queda que RAB es P y RAB y RB es igual a P. Fíjense que esto por simetría, ¿sí? Es un sistema bien simétrico y hace que entonces esto sea P y P. Muy sencillo, es para solamente ejemplificar los pasos, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer el planteo esto? Porque esto es un rígido, ¿sí? ¿Cómo calculo, por ejemplo, las reacciones, los axiales, los esfuerzos internos de las barras? Llamo a las barras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Tomo, por ejemplo, por el método de los nodos, corto acá, y me quedan entonces estas dos reacciones de vínculo, como hicimos recién. Fíjense que acá corté y dibujé la barra separada en este nodo, y acá también. Yo planteo las ecuaciones tomando el equilibrio del nodo, ¿sí? Entonces después identifico cómo está solicitado la barra. En este caso, esta me da de tracción y esta me da de compresión. Las normales las puedo poner como yo quiera, las normales. Sí. Puedo poner una... No importa, porque las ecuaciones les van a decir, recuerden que si da negativo quiere decir que el sentido supuesto es contrario al real, ¿sí? Acá, bueno, yo ya sé, como tengo una fuerza hacia arriba, que esta es la única que puede compensarla, entonces la pongo para abajo, ¿sí? Si me da positivo, quiere decir que el sentido supuesto es el correcto. ¿Se entiende? No me está diciendo que es de tracción. Eso es importante. Estas ecuaciones lo único que me dicen es si supuse bien el signo que obtengo. Si supuse bien o no el esfuerzo, lo puse así a propósito para que vean que el esfuerzo acá me da positivo, pero el positivo del planteo de la estática solo me dice que el sentido supuesto es el correcto. Y el módulo es P sobre seno de 60. ¿Sí? No sé si está bien, por ahí como tiene un error, pero es así. ¿Sí? Una vez que yo calculé que sé que el sentido es el correcto, o lo corrijo si es el incorrecto, recién ahí me fijo si ese esfuerzo es de tracción o de compresión sobre la barra. En este caso es de compresión, a pesar de que me dio positivo en este planteo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Ahí empezamos a ver que la convención de signo para los esfuerzos internos no son los mismos, no tiene nada que ver con los signos que se obtienen con el planteo de la estática. Lo que sí, a veces, yo por ejemplo, esto lo hice para mostrar eso exclusivamente, pero yo a veces lo que hago es pongo todo de tracción, en la incógnita, todo traccionado, entonces si me da negativo, me dice que es el sentido real es contrario al supuesto, pero además ya me está diciendo que es de compresión, porque los consideré de entrada todos de tracción. ¿Se entiende? Pero esas son, qué sé yo, algunas... ¿Podés volver, profe, a explicar eso que decías, perdón, que no entendí, que tomabas todas de tracción? Pero eso no tienen que tomarlo como algo, como una teoría, ¿sí? Pero es una buena idea. Bueno, que lo planteo de nuevo, a ver si me queda tiempo. Yo tengo el nodo y tengo dos barras que van hasta ahí, ¿sí? Perdón, ahí y esta de acá. Y tengo la reacción de vínculo y los axiales, que los pongo siempre de tracción. Recuerden que para saber si es de tracción, yo estoy tirando del nodo. ¿Eso qué significa? Que si pongo la barra acá, perdón,
¿sí? Vamos a ponerlos de nuevo. Esta es la acción del nodo sobre la barra, ¿sí? Y esto significa que está traccionado, ¿sí? Si yo planteo sumatoria de fuerzas acá, me va a dar esto negativo, ¿eh? Por lo tanto, yo voy a obtener que el sentido contrario es para allá, y eso es compresión, ¿sí? Entonces ya acá me va a aparecer negativo, ¿sí? Y ahí sí me va a coincidir el signo de la ecuación con el signo del esfuerzo. Pero esto no es una regla, ¿sí? No lo tomen como algo, tómenlo como una guía para evitar confusiones, ¿sí? Y ni locos, esto traten de hacerlo, ¿sí? Cuando empiezan a dibujar flechas arriba de la estructura completa, ¿sí? Porque va a ser una ensalada. Créanme. Yo recomiendo siempre tomarse el trabajo, no cuesta nada, de aislar el nodo, aislar la barra y trabajar de esta forma. Bien prolijito, tomándose tiempo. Es preferible tomarse 5 minutos más y no cometer errores, ¿sí? Hasta que te agarre el No, enero y febrero. Y marzo. Vamos a silenciar porque si no, no entendemos nada. Hola. Profe, se te... ¿Sí? Lo importante es que yo corte 3 barras, ¿sí? Entonces, si hago eso, me queda este sistema, ¿sí? Recuerden que había cortado por acá. Entonces, mis incógnitas están alineadas con la barra 4, con la barra 5 y con la barra 7. ¿Sí? Y tengo que plantear ahora el equilibrio de todo este sistema. Obviamente sumatoria de fuerzas verticales, horizontales y sumatoria de momento en algún punto, ¿sí? Por ahí este punto sí me eliminan estas 2 incógnitas. Y saco esta última N4. Bueno, eso es todo. Tenemos unos 10 minutitos para alguna consulta. Profe, antes de que empiece a explicar eso de cortar las 3 barras, se cortó. Creo que a mí y a un par más se les cortó. Sí, se nos cortó a todos. ¿Qué cosa? ¿Perdón? Cuando ibas a explicar el método de cortar las 3 barras, el de, no me acuerdo el nombre, se te trabó y no lo pudimos ver. Bueno, lo que hice fue cortar por acá. ¿Sí? De tal manera de exteriorizar los esfuerzos en estas 3 barras, ¿sí? Uno puede inclusive ir combinando, ¿sí? Utilizando el método de los nodos y el método de Ritter, y así ir calculando las distintas incógnitas, que son los esfuerzos en las distintas barras, ¿sí? En este caso, lo que hice fue cortar por acá. Entonces me quedó, ¿sí? Lo que hago es exteriorizar, me quedo con este sistema, me queda esto que es un rígido, y aparte estas barras que actúan como vínculos simples, con reacciones o esfuerzos axiales colineales con la barra, ¿sí? Tengo la barra 4, la barra 5 y la barra 7, con inclinaciones conocidas. Entonces las incógnitas son los módulos y el sentido también que nos dan las ecuaciones de estas 3 esfuerzos en estas 3 barras, la barra 4, la barra 5 y la barra 7. Planteando el equilibrio, ahora son fuerzas no concurrentes y por lo tanto tengo que sumar a la sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Eso es todo. Profe, igual en ese método después tenés que aplicar el método de los nodos para encontrar 1, 2 y 3, ¿o no? El 1 y 2 ya lo calculé acá. O sea, lo vas haciendo en conjunto.
Sí, un método y el otro en conjunto. o hacen todo Ritter, van haciendo lo que ustedes necesiten para calcular los esfuerzos. O sea, es a gusto y placer. A algunos les gusta hacer siempre nodo, para no confundirse y no plantear momentos, dependiendo. A veces el reticulado es muy complicado, pero bueno, eso depende de cada uno y del reticulado. Lo importante es sacar, si uno le pide una barra en particular, ustedes definen cómo llegar a esa barra. ¿Sí? Si yo le pido, bueno, calcúlenme el esfuerzo de la barra 5, por ahí me conviene cortar acá y aplicar solamente esto en lugar de ir nodo por nodo hasta llegar ahí. ¿Se entiende? Sí. Yo quiero calcular todos los esfuerzos y bueno, van planteando en distintos lugares lo que más les convenga. Son los dos métodos típicos que hay para hacer este cálculo. Uno que son fuerzas concurrentes, obviamente al plantear el nodo, y otras no concurrentes. Fíjense que no estamos agregando ningún concepto nuevo, solo el tema de, nuevamente, barras o componentes doblemente articulados no solicitados que definen esfuerzos transmitidos en forma colineal, en este caso a la barra, generando el esfuerzo axial, de tracción o de compresión. Tracción o de compresión. No sé si tiene alguna otra consulta. En la próxima clase vamos a empezar ya con esfuerzos internos. Despacito, las próximas 3 clases solamente esfuerzos internos. Ya pueden hacer las primeras 4 prácticas, inclusive la cuarta que es en el espacio, o sea, es más de lo mismo, pero por ahí tiene la complejidad de trabajar en 3 dimensiones. Y las próximas 3 clases es esfuerzos internos. Ya la 7ª es repaso para el primer parcial. Hay aquellos que por ahí quieran el libro, conseguí algunas copias, así que les pido por ahí que me escriban si a alguien le interesa. Igual nos quedan 5 minutos para alguna pregunta. Pensaba hacerlo más corto esta clase, pero bueno, la primera parte fueron muy prácticas, así que vino bien. Intentaré reducirlas, pero con el tema de que este año tenemos al menos una clase menos por módulo, lamentablemente los voy a tener que saturar con casi las 2 horas. ¿Sí? Nos vemos el martes, profe. Bueno, me quedo 5 minutos más, después igualmente hasta las 14:05 me vuelvo a conectar, después pasen a la práctica. Recuerden que esto es todo práctica, fíjense que en teoría estamos agregando algunos conceptos generales muy básicos, nada más. Seguimos haciendo estática de cuerpos rígidos.